Yo soy Marisa Mendoza, soy licenciada en nutrición. Actualmente trabajo en el Seguro Social. Soy asesor de nutrición en guarderías subrogadas del IMSS y también tengo mi consultorio particular, donde me enfoco principalmente en nutrición clínica y con enfoque también en reeducación alimentaria. Y pues es el lugar donde me gusta más estar, donde lo disfruto más, porque creo que tengo un contacto más directo con el paciente. Llevo aplicando el método Norton un poco más de un año. Me motivó formarme en esta metodología el que yo quería ayudar a mis pacientes desde otra perspectiva. Anteriormente trabajaba nada más, pues obviamente la composición corporal, pues el plan de alimentación, pero yo quería saber más de qué otra forma podía ayudarle a mis pacientes desde la conducta, desde la conducta alimentaria, desde el poder enseñarle a identificar emociones, a cómo las relacionaba con la alimentación. Quería darle más herramientas a los pacientes. Fue por eso que empecé a investigar y con el método Norton, y de ahí empezó y aquí sale de lo que yo quería estudiar o por qué lo quería estudiar. Principalmente las conductas que observé en mis pacientes era que bajaban de peso, pero volvían a subir. Pero a mí lo que me impactaba mucho con mis pacientes era que la mayoría me decía, es que tengo ansiedad. Y era ansiedad y que el antojo y que de alguna forma también se sentían culpables cuando comían un poco más o que comían otros alimentos. Entonces esas conductas eran muy repetitivas. Y eso fue lo que también decía, bueno, ¿y cómo lo abordo? O sea, no era solamente con estar creando restricciones o dándole otras opciones, sino que el paciente entendiera desde dónde venía ese antojo. Por eso fue que me gustó esta metodología y empecé a observar esas conductas en mis pacientes. La diferencia que noté es que mi consulta tenía más estructura, porque programaba los temas. Y anteriormente, pues sí, era pesar al paciente, seguir las recomendaciones o darle las recomendaciones, pero tenía más estructura porque ya llevaba un lineamiento como tal. Y también, observando lo que el paciente me decía, pues yo también abordaba diferentes temas o veía dónde podía ayudarle un poquito más. La forma en que me ayudó a mí es entender que no es solamente la alimentación, es todo el ambiente en el que nos desarrollamos, las conductas que a veces no son nuestras, que son aprendidas, que hemos escuchado, que mamá, abuelita, tías, todas, como lo dicen, es que están a dieta todo el tiempo, y pues realmente eso no son tus creencias. Y esta me ha ayudado a escuchar a los pacientes, a entender de dónde viene y poderles decir, mira, ¿sabes qué? Esto no es así. Vamos a hacer como un reseteo de toda esta información que tienes y vamos a empezar a aprender nuevas conductas, nuevos hábitos y, pues, como dice, reeducar al paciente. De los cambios conductuales que más he notado con mis pacientes es el antojo. O sea, los antojos, de verdad, es cómo manejar el deseo desde que ellos saben de dónde viene ese antojo, que no solamente es el problema no es la alimentación, sino puede ser desde otras cosas, o sea, muchas otras cosas más. Y el cómo entienden y comprenden esa emoción, desde que le ponen nombre a la emoción, o sea, el paciente ya sabe qué está sintiendo. Sabe identificar si es hambre emocional, si es hambre fisiológica, y sabe qué hacer en el momento. Puedo aplazar el deseo, puedo cambiar antojos por nutrientes. Eso es como lo he estado, las conductas que he notado más de mis pacientes que me dicen, es que ya no tengo antojo de esto, o no sé, me como solamente la cuarta parte de chocolate, ya no me como todo, ya no me siento mal cuando termino de comerme, el pedazo de chocolate. Entonces, esa es como que de las conductas que he notado mucho en mis pacientes. Vemos, yo lo que veo con mis pacientes, que pues realmente no importa el peso, lo que importa es cómo se compone ese peso. Y la metodología Norton me ha ayudado desde que el paciente tiene más aceptación por su cuerpo, no lo juzga, no lo critica, inclusive lo llega a conocer, que muchas veces no lo conocen. Entonces, esta metodología me ha ayudado para poderle mostrar al paciente que los números no son importantes, sino el cómo tú te sientes con la alimentación o el cómo vas mejorando tus hábitos de alimentación y el cómo te llevan a sentirte con más energía, sin apetito, porque inclusive me dicen, es que llevo plan de alimentación, pero no tengo hambre.
no me siento con ese, no sé, restricción calórica agresiva, o sea, no, eso es como me ha gustado, y como he visto reflejado la recomposición corporal. La forma en como he abordado a mis pacientes en este caso es, primero, es obviamente hacerles su análisis de composición corporal, pero es escucharlos primero también cuál es el objetivo de su consulta. Y lo que ha cambiado mucho es que no se van como pues vamos a decir la palabra, con una dieta, sino que desde la primera vez se van con otra información y el paciente ya vamos, se siente más seguro y sale con más información, con más herramientas o con técnicas de que si hay un tema en específico que quiera abordar en ese momento o que yo lo puedo detectar, pues no se va solamente con un plan de alimentación y con el que ya le hiciste su composición corporal, sino se va con todas las técnicas y herramientas de la metodología Norton. Sí, porque ya son conscientes. Inclusive me dicen, ¿no sabes qué? Tuve esta reunión, me dicen sí, había mucha comida, pero yo llevé una botana saludable, me comí, pero solamente tanta cantidad. Se empiezan a poner límites ellos mismos, pero también ven las opciones de poder llevar alimentos saludables a las reuniones y para ellos también ha sido como más fácil porque siempre es como que es que tengo una fiesta, una reunión y es comida. Y le digo a mis pacientes, siempre hay comida. Digo, todas las reuniones son comida. Digo, llegan comida, se van comida, nacen comida, se mueren comida. Para todo hacemos con comida. Y para ellos ha sido más fácil gestionar estos antojos o estas, inclusive que les inviten, saben poner su límite y dicen, no, hasta aquí. Muchas técnicas me ayudan en la consulta. Una de ellas me ha ayudado, por ejemplo, la cronología del alimento. Hay pacientes que a veces ni siquiera, no están comiendo conscientemente. O están comiendo frente a la computadora haciendo trabajo, o también inclusive hasta de un trayecto a otro manejando. Entonces no perciben sabores, no perciben texturas y también es a veces el hecho de que comen lo primero que encuentran. Y una vez que hacen la cronología del alimento dicen, pues realmente ni me gustaba tanto o no estaba tan rico su sabor. Eso me ha ayudado muchísimo, la cronología del alimento. Lo he manejado de tal forma que el paciente, pensamos que la mayoría de los planes de alimentación son restricciones calóricas. Y tienes que hacer ejercicio y las recomendaciones nutricionales. Y sí, obviamente, sí vamos de la mano. Sin embargo, gestionan mejor sus emociones, sus sentimientos porque los entienden, porque saben de dónde vienen y no se sienten juzgados, ni tampoco se sienten criticados. Al contrario, se sienten con esa libertad de expresar que me siento con este antojo, me siento con o en este momento del día me da más hambre. Entonces el paciente empieza a tener un poco más control de sus emociones. Sí, tengo una paciente que pues no hace mucho que la vi. Ella tenía una historia con su mamá siempre tuvo problemas con su peso, pero ella se sentía como muy vigilada, observada por la alimentación con su mamá. Y empezamos pues ahora sí que a aplicar límites en la familia. Y ella me dice, nunca pensé que me iba a atrever a decirle a mi mamá, pero después de eso, ella como que se liberó y puede ahora sí convivir con la familia o en algunas reuniones sociales sin que se sienta observada o vigilada con lo que come con respecto a su mamá. Eso fue uno de los casos que me impactaron. Sí, de hecho, también lo que me comentaba ella era que antes pues no priorizaba el alimento, o sea, priorizaba 20,000 cosas más, pero el alimento nunca. Y cuando se daba la oportunidad de comer, era lo que fuera. Entonces empezó inclusive ella misma a pues darse el lugar, a ponerse en primer lugar con los alimentos y no seleccionar cualquier cosa y tampoco el comer hasta llenarse, sino empezar a comer de forma pausada, hacía sus respiraciones, era consciente, estaba presente. Eso también ayudó a tener un poco más de límites con la alimentación cuando puso el límite con la persona. Ya que actualmente tenemos un problema de sobrepeso y obesidad, no solamente en adultos sino en niños, no es solamente decirle al paciente, tienes que bajar de peso, tienes que comer esto, tienes que dejar de comer esto. Creo que
se saturan con tanta información los pacientes que ya no saben si este producto es bueno, si este producto es malo, si esto hace bien o hace mal. Hay tanta información, pero a veces no se van a la raíz del problema. Y creo que si más nutriólogos quisieran aplicar esta metodología, pudiéramos llevar al paciente más de la mano, que fuera una consulta más personal, más individual, más empática, y no solamente estar dando dietas, planes de alimentación, o inclusive, a veces grupales, cuando no hay un contacto directo con el paciente, porque no todos tienen las mismas necesidades, ni tampoco tienen los mismos problemas. Entonces, si cada uno de los nutriólogos tomáramos este tipo de metodología, creo que podríamos impactar más en la pérdida de peso de los pacientes. Empezar desde la infancia creo que es muy importante para evitar que sean adultos obesos y obviamente personas enfermas. Entonces, si empezáramos con esta metodología, desde la infancia, evitaríamos muchos adultos con obesidad.